hoy. Bien, ¿estamos entonces? Muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí, ya sea presencialmente en nuestra sede acá de Presidente Errázuriz o virtualmente vía streaming. Especialmente gracias a nuestros alumnos y exalumnos del Máster en Dirección de Personas de la Universidad y a todos los integrantes de la comunidad de personas del país, estudiantes, docentes, consultores, ejecutivos y profesionales del área. Varias personas han preguntado por qué ustedes se denominaron como Summit, algo tan ambicioso, tan grandioso. Bueno, porque es un Summit, es una cumbre de ideas. Este año nuestras ideas tienen un hilo conductor. Es una mirada más reflexiva e introspectiva hacia nosotros. Por eso le hemos denominado un viaje hacia el interior. O sea, si queremos hacer cambios, si queremos cambiar las organizaciones, la sociedad, tenemos que cambiar nosotros y tenemos que pegarnos una miradita un poquito más profunda. Y ese es el hilo que tiene nuestro Summit, nuestro segundo Summit de este año. Estas son ideas que vienen del trabajo de investigadores que están acá y de docentes, de todo nuestro equipo del área personas, de la Escuela de Negocios de la Universidad. Y de la necesidad de compartir con nuestro medio profesional este trabajo. O sea, nosotros queremos salirnos un poquito del claustro y mostrar para afuera lo que estamos pensando, investigando y enseñando. Y ese es el sentido final de este encuentro anual. Y les queremos presentar ahora a los integrantes de nuestro equipo. Voy a necesitar, creo, que el pasa slide. Esta foto, quiero ser con ustedes claro por qué la estamos poniendo, porque ya tiene un tiempito, unos 3 o 4 años serán, ¿no? Entonces aquí hay algunos que no están y hay otros que se han integrado, ¿ya? Pero ¿por qué la quisimos poner? Porque aquí por lo menos hay 3 personas que queremos reconocer cariñosamente, que no están hoy día, pero sí estaban con nosotros en ese minuto, que son Elisa Adriasola, Álvaro Espejo y Gonzalo Carreño. Así también en esta foto faltan algunos otros que les voy presentando ahora. A ver, vamos a ver si esto... Eduardo Barros, que le estoy dando la espalda, profesor que ya todos de ustedes estuvieron hoy día en la mañana. Diego Bravo, que viene en camino, no está con nosotros ahora, él va a ser uno de los expositores también y nos va a hablar de autoconocimiento. Daniel Díaz, que está por acá, allá. Daniel está integrado hace poco tiempo a la Escuela de Negocios. Pablo Escribano, que está acá, también uno de los más jóvenes del equipo, también hace... No, ya no es hace poco tiempo, ya hace unos buenos añitos, 4 o 5. Harry, ¿dónde estaba por acá? Aquí está Harry. Él sí es un poquito más senior, no tanto como el que habla, pero un poquito más o menos, ¿no? Bienvenido también, parte esencial de la estructura de pregrado del área persona. Jaime Hernández, acá está. Jaime viene de Viña, seguro que viajó hoy día también para estar acá, así que muchas gracias, Jaime. Naisa Gormaz, que también nos va a acompañar hoy día con un temazo, está acá, nuestra profe. Héctor Madrid, gran investigador, insigne investigador, también con nosotros, yo creo que hace 2 años, 4 meses y 2 días con nosotros, más o menos. Sí. Y 3 horas. Rodrigo Morraz, que es un profesor emblemático de la Escuela de Negocios que está asignado a nuestro equipo, hoy profesor adjunto, director del Centro de Experiencias de Clientes y de Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Eugenio Mundaca, que está acá con nosotros, la Cookie, directora del Diplomado en Liderazgo y Coaching también. Ariel Quesada también es un profe relativamente nuevo. ¿Está Ariel? Allá. ¿Viajaste de Viña, Ariel, con harto esfuerzo hoy día? Wenceslao Unanue, que va a ser nuestro primer expositor en un ratito más. El que les está hablando, director del Máster en Dirección de Personas. Y eso somos el equipo del área persona de la Escuela de Negocios. Yo les quiero pedir un aplauso para los profes. Este año 2022 es nuestro segundo Summit de Personas y obvio que pretendemos se constituya en un hito de futuro y que vaya creando una tradición. Hoy vamos a tener 4 presentaciones temáticas con un break entre 5 y 5 y media, coffee break o también llamado WhatsApp break en estos tiempos.
Cada presentación va a durar más o menos 40 minutos y esto es un mensaje para los presentadores. Cuando, por favor, mis coleguitas, les pido que se atengan al tiempo, aunque estén felices y pasándolo el desjuegue con todos acá, pero si no, vamos a generar un problema al que viene. Y después van a tener una conversa con Eduardo Barros, que entre paréntesis es nuestro head, nuestro líder del área de personas, de entre los profes, o conmigo nos vamos a rotar, cada uno eligió a los profes que más quería conversar hoy día. Y las preguntas todas, incluso los que estén en la sala, tienen que hacerlas a través de la plataforma Zoom, en el chat de la plataforma Zoom. Bueno, este año por primera vez hubo una empresa que confió en nosotros, que se llama Book, y es nuestro auspiciador, y vamos a mostrar, a petición de ellos, un breve video que tienen, y luego les voy a dejar con Teresita Morán, que es la Country Manager, un par de minutos. Así que activamos el video de nuestro auspiciador. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. No quiero también dejar de mencionar, antes de dejar a Teresita, a nuestros dos colaboradores en el evento, muy importantes, que son RH Management. No sé si está por aquí Patricio Rifo, creador de la publicación y que nos ha acompañado siempre, y a la red de recursos humanos con Lía González. Allá, bienvenida también, Lía. Y muchas gracias y les pido un aplauso también a nuestros dos colaboradores. Así que ahora los dejo un ratito con Teresita Morán, Country Manager Chile de Book. Muchas gracias, Gerson. Gracias a todos, feliz de estar aquí en representación de Book y de poder acompañarlos y apoyarlos en este Summit. Y bueno, con el video y quizás también con las temáticas que tienen hoy día para conversar, se darán cuenta por cuál fue nuestra motivación de querer participar. Estamos muy alineados en nuestro propósito, que es el crear lugares de trabajo más felices, y las temáticas que hoy día ustedes van a conversar, de la felicidad organizacional, el sentido y el propósito en las organizaciones. Entonces, cuando nos invitaron, la verdad que era como el match perfecto, hablar de felicidad organizacional, de sentido, de propósito, de autoconocimiento, que son un poco los propósitos y pilares que nos mueven a nosotros como organización, los cuales ustedes iban a conversar hoy día. Book es un software de gestión de personas, es una plataforma integral en donde intentamos abarcar desde la parte más administrativa e higiénica, avanzando hacia la parte más blanda, el desarrollo organizacional, ¿cierto? Capacitaciones, liderazgo, selección, beneficios, etc. Entonces es un poquito eso, los propósitos están bien alineados y nada, creo que para nosotros es súper importante también ver este tipo de iniciativas. Al final sumamos fuerzas en un poco esta cruzada de querer ir rompiendo paradigmas y transformando el mundo de la gestión de personas. Así que es genial que desde distintas aristas de diferentes actores, desde el mundo de la educación, desde el mundo, en el caso de nosotros, del software y la tecnología, podamos ir movilizando y transformando la gestión de personas, que creo que es tan relevante para nuestro país, nuestra sociedad y nuestras organizaciones. Eso, muchas gracias. Te voy a esperar un poquito. Te voy a sacar. Bien. Bienvenidos todos. Eduardo Barros, para presentar a Wenceslao Unanue. Súper breve, interesante que Book haga la conexión con personas. Yo trabajé varios años en una escuela de negocios donde se le llamaba el área de recursos humanos y llegué acá hace 8 años y ya se llamaba, hace 8 años era el área de personas. Así que genial. Me dijeron que tenía que mirar a esa cámara si hablaba desde acá. ¿Es todavía cierto eso? ¿Estamos bien para la gente que está en streaming? ¿Sí? ¿Cierto? Bien. Entonces, inevitablemente me voy a mover un poco hacia acá porque me parece raro estar con la gente en la sala y solo mirar allá. Pero bueno, por ese lado, nos va a hablar de sentido y propósito, su impacto en las personas y el trabajo.
Wenceslao es psicólogo e ingeniero comercial, en carreras hechas más o menos en paralelo, y tiene un máster en Psicología Social Aplicada y es doctorado en Psicología Económica en la Universidad de Sussex. Es profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, es director también del Instituto del Bienestar y asesor de múltiples organizaciones en Chile y en el extranjero. Durante los últimos años se ha desempeñado en diversos cargos directivos, tanto en organizaciones privadas como en el sector público. Sus principales áreas de investigación son las políticas públicas en felicidad, bienestar, desarrollo, sustentabilidad y trabajo, entre otras. Wenceslao, muchas gracias por estar acá. Sí, un detalle. Hola, ¿me escuchan? A mí, a diferencia tuya y de Eduardo, me dijeron que tenía que mirar esa cámara para el streaming. ¿Está bien? ¿Es correcto ya? Bueno, muchas gracias, Gerson, por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Sí, está funcionando. A mí me apasiona este tema, así que por favor, córtame si me paso. No tengo ningún problema. Tengo programado más o menos estar dentro de los 40 minutos. Y voy a hablarles de sentido y propósito. Pero se los voy a hablar desde el área que me apasiona. Porque uno puede hablar de sentido y propósito desde diferentes marcos conceptuales. Yo se los voy a hablar desde el marco de lo que se conoce como la nueva ciencia de la felicidad. ¿Y por qué? Porque, al menos para nosotros, el sentido y el propósito son uno de los principales determinantes de la felicidad y, además, son una causa también de la felicidad. Por lo tanto, hay una relación bidireccional entre ambos. Por lo tanto, para mí sería imposible hablarles de sentido y de propósito sin antes hablarles de felicidad y hablarles de lo que ha estado pasando en esta maravillosa área. Si ustedes pueden ver en la pantalla, tuve la suerte de que fue el 4 de octubre. ¿Conocen la organización Acción Empresa? Que antes creo que se llamaba Acción RSE. Me decían que agrupa el 15% del PIB de Chile. Bueno, ellos tienen eventos todos los años y este año, el 2022, decidieron organizar ese evento que se llama Hebras Comunes, intentando un poco colaborar con esta fábrica social tan complicada que tenemos en nuestro país. Y decidieron algo notable, decidieron invitar a Richard Layard. Richard Layard es el caballero que aparece, al menos en mi pantalla, el primero a la izquierda, ahí también aparece el primero a la izquierda. Y Richard Layard es, se los voy a tratar de resumir, es de origen un economista, de esos que tendemos a llamar economistas duros. Cuando yo estudié en la Católica, economía, microeconomía, estudiábamos con su libro, se llama Layard y Walters. Es un labor economist, un economista laboral, que con el tiempo fue, yo digo, mutando, pero también puede haber sido complementando su área y hoy día es uno de los principales referentes de la ciencia de la felicidad. Richard es profesor emérito del London School of Economics, una de las escuelas, yo diría, más prestigiosas del mundo. Richard fundó Action for Happiness, el movimiento más influyente en la historia en la felicidad y el bienestar. Es uno de los editores del World Happiness Report, que ya lleva más de 10 ediciones, creo, y lo leen decenas de miles de personas en el mundo. Lo divertido es que si ustedes se meten, por ejemplo, hacen algo simple y se meten a Google Scholar, tiene una tremenda cantidad de citas Richard Layard en economía. Pero las citas que tiene en felicidad las superan con creces.
O sea, imagínense lo que significa eso, haber hecho casi toda su vida académica en economía, pero cuando se movió a felicidad fue un cambio no solo en términos de la temática, sino que también en la recompensa de publicaciones. Bueno, tuve la suerte de... ¿Por qué les cuento esto? Porque tuve la suerte de que a él lo invitaron a ser el principal expositor junto a mí, a tener una conversación. Y yo la verdad que en el mundo académico hay dos personas que admiro tremendamente. Uno es Daniel Kahneman, que es un psicólogo que se ganó el premio Nobel en economía, un psicólogo, imagínense lo que estoy diciendo, por desafiar varios postulados de la ciencia económica tradicional, como por ejemplo, que la mayor parte del tiempo somos racionales. Bueno, el segundo que más admiro yo es Layard. Yo creo que Richard Layard cambió mi vida y cambió lo que yo estaba haciendo hasta ese minuto. Cuando yo leí su primer libro de felicidad que se llama Happiness Lessons from a New Science, ahí no pudo quedar más claro el motivo de mi doctorado ni el motivo de a lo que me iba a dedicar. Ese libro se convirtió en un bestseller. Entonces tuvimos una conversación por internet. Él ya prácticamente no viaja mucho. Y la conversación fue una conversación maravillosa. Está en YouTube. La gente de Acción Empresa generosamente la editó, fue como casi una hora, la editaron poco más de media hora, pero está con subtítulos, con todo. Y los mensajes son tremendamente potentes. Por ejemplo, Richard Layard, además de todo lo que ha hecho, él es miembro de The House of Lords, como la Casa de los Lores en Reino Unido, y ha utilizado su conocimiento académico y sus influencias desde la política para lograr colocar, o al menos acercar, a la salud mental a la salud física, en términos de la importancia que nosotros le damos conceptualmente y también de recursos que destina el Estado. Richard Layard es una persona notable. Cuando terminó ese encuentro, el 4 de octubre, a los pocos días aparecieron los supuestos nominados premios a los premios Nobel de Economía. Y adivinen quién apareció. Layard. Algo impensado hasta la fecha. Y no solo Layard, sino que Layard está al medio, pero a la izquierda está Richard Easterling, famoso por lo que se conoce como la paradoja de Easterling. Él fue capaz de mostrar con publicaciones del mejor nivel científico, que replicó hace muy poco en el Proceeding of National Academy of Science, que el bienestar y la felicidad solo están relacionados con lo material en el corto plazo. En el mediano y largo plazo desaparecen. Imagínense el golpe que significa eso para la ciencia de la economía, que plantea que en el fondo nuestro bienestar depende del consumo de los bienes X e Y, de esa función de utilidad, que si tengo más ingresos, puedo consumir más y por lo tanto voy a tener más bienestar y quizás más feliz. No, eso no es cierto. Hay cosas que se nos han ido a los economistas por años. Bueno, no ganó el premio Nobel, pero estar ahí es un tremendo logro. Yo estoy seguro que en algún minuto se lo va a ganar alguno de ellos, porque lo notable es que habían tres grupos. Uno de macroeconomistas tradicionales, otro de los economistas de la felicidad y el tercer grupo era los llamados economistas de la prosocialidad y el altruismo. Y el altruismo y la felicidad están indisolublemente conectados. Entonces lo que está pasando en la ciencia económica es que se están dando cuenta que tenemos errores que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Bueno, Richard Layard además fundó junto a líderes espirituales, políticos, de negocios, lo que ustedes tienen en su pantalla, el World Wellbeing Movement, este año, recién el 2022. Y este movimiento tiene básicamente dos objetivos. Uno es cambiar definitivamente las métricas por las cuales nosotros medimos progreso. Si nosotros pensamos en nuestra sociedad, básicamente las sociedades occidentales, ¿cuál es el principal indicador de progreso que nosotros tendemos a usar? El crecimiento económico. Pero la Nación Unida ya en el 2011 había hecho un tremendo llamado con una gran crítica al usar esas métricas de Producto Interno Bruto, porque en realidad miden un montón de cosas, pero no fueron creadas para eso.
Simon Kuznets lo creó para ordenar las cuentas nacionales después de las guerras mundiales. Entonces, este grupo, donde la mayoría son businessmen, businesswomen, quieren cambiar las métricas. Y hay una profesora americana, Carol Graham, que fue a hablarle al presidente de Estados Unidos y al Congreso. Y les dice, ¿saben qué les dijo? Nosotros estamos convencidos de que la principal métrica de progreso es la esperanza. Imagínense cambiáramos eso. Bueno, en eso están. Ese es el primer objetivo, cambiar las métricas. Y termina la charla, la conversación que tuvimos, y él dice, es obvio. Además, tenemos que empezar a medir estas nuevas métricas. Obvio, porque dice, si uno realmente aprecia algo, tienes que medirlo. Porque si no lo mides, no lo haces. Tan simple como eso. Bueno, el segundo objetivo de este World Wellbeing Movement es, desde la empresa, desde los negocios, desde el business, cambiar el mundo. Construir un mundo mejor. Incluso no mejor, un buen mundo. Porque están convencidos de que un cambio hacia un mundo mejor tiene que pasar por los negocios y tiene que pasar por la empresa, y la empresa tiene que entenderlo. Son algunas de las cosas que han ido pasando en mi área, y este es un reportaje de la tercera, donde ponían a estos 3 grupos. Eran 9 personas, pero ahí se sale cortado el último, pero como les digo, macroeconomistas tradicionales, expertos en altruismo y expertos en felicidad. En algún minuto alguno de ellos se lo va a ganar. Eso se los puedo asegurar, les puedo apostar plata si quieren. Fíjense en esto. Richard Layard fue además capaz. Lo que tienen arriba es The Office for National Statistics en UK, en Reino Unido. Hace más de 10 años de lograr que ellos empezaran a medir la felicidad en todo el Reino Unido, a nivel personal y a nivel social. Y una de las cosas, yo les puse a propósito una flecha en rojo, ellos miden hasta qué punto los británicos sienten que su vida vale la pena de ser vivida. Pregúntense eso ustedes, pregúntense en sus casas, en sus oficinas. Y eso está estrechamente relacionado al propósito y al sentido de vida y al sentido de la vida. Entonces, hoy día yo tengo 3 objetivos que pretendo alcanzar a mostrarles. Básicamente es qué es el propósito y qué es el sentido. Y los puse a propósito separados, pero no necesariamente tienen que estar separados. ¿Por qué importan el propósito y el sentido? Y si es que llegamos a un acuerdo, ¿cómo podemos o qué podemos hacer para encontrar más propósito y más sentido en nuestras vidas y en nuestros trabajos? Y como yo les decía, no puedo hablarles de propósito y sentido sin hablarles del marco conceptual de donde nace esto, que es la ciencia de la felicidad. ¿Por qué importa hablar de la... Estoy tapando a alguien, ¿no? ¿No? No. ¿Por qué importa hablar de la felicidad? Súper breve. Rodrigo seguro que después va a hacer una explicación mucho más amplia, pero básicamente la nueva ciencia de la felicidad muestra que, en promedio, las personas más felices viven mejor, por ejemplo, viven más años y viven mejor esos años, construyen mejores relaciones sociales, son más cooperadoras. En términos concretos, en salud, las personas más felices tienen sistemas inmunológicos, cardiovasculares, endocrinos más robustos. Esto fue una revolución para la medicina cuando se dieron cuenta de esto. Luchan más fuertemente por disminuir la pobreza, las desigualdades, proteger el medio ambiente. O sea, las personas más felices son más prosociales. Incluso algunos van más allá de la prosocialidad, son más altruistas. En el ámbito del trabajo, lo que hemos encontrado, esto es de lo más nuevo, son cosas bien notables. Este fue un reportaje que publicó, creo que, Economía y Negocios del Mercurio, como en la portada del 2016, y encontramos que las personas más felices en los trabajos tenían todos esos beneficios. Eran más productivas
holísticamente, no en términos de cuántos neumáticos produce y cuánto me cuesta, no, sino que en términos de cuánta confianza tienen en la organización, en sus jefes, en sus compañeros, en sus subalternos, qué tanta ciudadanía organizacional ellos proyectan, tienen una mejor salud mental, tienen menos de esta variable que se llama workplace deviance, que yo le llamo que son como los o las que atornillan al revés, los que se andan burlando de los otros, los que andan haciendo bullying, los que andan poniendo la zancadilla, menos. Entonces, tiene más involucramiento, menos burnout, sus clientes estén más satisfechos. Por donde lo miren, la variable que ustedes miren, las personas más felices funcionan mejor en el trabajo. Pero, ok, esos son los datos. Pero ¿dónde viene la importancia o cuál es la relación de esto con el propósito y con el sentido? Y para eso, aparte de entender la importancia de la felicidad, tenemos que saber brevemente qué es lo que es la felicidad. Y para hablar de felicidad, podríamos estar años haciendo un curso de esto. Y por eso nosotros decimos, en términos muy concretos, que no hay una sola definición de felicidad, sino que hay diferentes modelos, diferentes caminos, diferentes visiones. Fíjense en cómo va a ir avanzando esto, porque el primer modelo de felicidad se conoce como el modelo hedónico, que entiende la felicidad como básicamente la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Si ustedes agarran a alguien en la calle y le preguntan por felicidad, ¿qué es lo que primero se les viene a la mente? Como la alegría, esta felicidad momentánea, estar contento, sentirme positivo, etc. Ese es el primer modelo de felicidad que Ed Diner operacionalizó en términos de decir, una cosa es entender que la felicidad puede ser hedónica, pensar en el placer y en la ausencia del dolor, pero ¿cómo la medimos? Él dijo, vamos a crear un constructo que se llama bienestar subjetivo, que incorpora satisfacción con la vida, emociones positivas y negativas. Pero hasta ahí no aparece el propósito. Entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿dónde está la relación? Y la relación está en que si yo les digo a ustedes emociones positivas, ¿en qué emociones positivas tienden a pensar? ¿Cuáles son las primeras que se le vienen a la mente? En general a la gente se le viene la alegría, el estar contento, las más clásicas. Pero difícilmente se le vienen a la gente estas emociones que se conocen como emociones de alto nivel o emociones de autotrascendencia, como la gratitud, como la esperanza, como el amor, que Barbara Fredrickson plantea que son, de hecho ella dice, el amor es la emoción más sublime por naturaleza. Y estas emociones que están marcadas ahí, después yo les voy a mostrar, están estrechamente relacionadas al propósito. Bueno, si está el modelo hedónico, también existen modelos eudaimónicos. Son raras estas palabras porque vienen de la antigua Grecia. Y los eudaimónicos, o los teóricos del modelo eudaimónico, plantean que la felicidad no puede ser solo placer, sino que la felicidad tiene que estar relacionada con la actualización de las potencialidades humanas, o sea, con nuestro autodesarrollo, autocrecimiento, y estar vinculada precisamente al construir relaciones significativas, ayudar a otros y a encontrarle propósito y sentido a nuestra vida. Uno de los modelos teóricos más, yo diría, citados hoy en día es el conocido como la teoría de la autodeterminación, Self-Determination Theory, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan en los 80 en Rochester, que ellos plantearon que, miren, si las plantas necesitan minerales, nutrientes para sobrevivir, nosotros también. La pregunta es, ¿cuáles son esos minerales y cuáles son esos nutrientes? Y ellos lo que dijeron fue que, porque se definen como una teoría de motivación y personalidad humana, dijeron que los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir son nuestras necesidades psicológicas básicas. Y estudiaron un montón de necesidades psicológicas básicas y encontraron que la autonomía, la competencia y las relaciones son las necesidades básicas que más explican. Esta lámina se la pedí específicamente a Richard Ryan en una conferencia que lo conocí personalmente en Moscú el 2012. Son los que más explican la varianza en la felicidad y el bienestar. Pero, ¿dónde viene lo interesante? Que esta teoría tiene 3 necesidades psicológicas básicas. Pero apareció el 2012, el mismo 2012 en Moscú, un finlandés, que le dijo a Ryan,
tu teoría está en la escuela, pero le falta algo. Y Ryan, con su humildad, le dijo, ¿qué le falta? Le falta la necesidad de la bondad. Y Ryan, él contaba que se quedó pensando y le dijo, mira, me parece interesante, entonces, si quieres, vente a Rochester y lo estudiamos. Y lo han estado estudiando y hoy día hay grandes posibilidades de que 50 años de investigación evolucionen e incorporen una cuarta necesidad psicológica, que es la necesidad de la bondad. ¿Qué es la bondad? Sentir que mis acciones aportan a construir un mundo mejor. Y eso está estrechamente relacionado al propósito y al sentido de vida. Otro modelo daumónico. Carol Reeve, profesora del Instituto del Envejecimiento en Wisconsin-Madison, con Corey Keyes de Emory College, también en los 80, desarrollaron un modelo que le llamaron bienestar psicológico o psychological well-being. Y extienden el modelo de la teoría de la autodeterminación y dicen, mira, la felicidad daumónica no solamente son la autonomía, la competencia y las relaciones, sino que, fíjense, incorporan propósito, crecimiento personal y autoaceptación. Y una de las cosas más notables que a mí me llamó mucho la atención cuando vi los primeros papers fue que hicieron esta gráfica. Yo no sé si van a alcanzar a verla, pero se las voy a resumir. Cada una de esas 6 dimensiones y sus puntajes a lo largo del ciclo vital. O sea, por ejemplo, abajo tienen cuando uno es joven, después cuando uno tiene edad media y cuando es mayor. ¿Qué es lo que pueden observar? Ahí yo le puse una flechita especialmente. Si uno mira el propósito y el sentido, ¿qué le va pasando en el ciclo vital a las personas? Va cayendo. Y eso es indiscutible. Sin embargo, el propósito y el sentido, ya sabemos, son una tremenda determinante o dimensión de la felicidad. Entonces, los datos están ahí. La pregunta es, ¿queremos que nos pase eso? Porque si seguimos nuestra vida como estamos acostumbrados a vivirla, lo más probable es que nos pase eso. Y por eso es que uno ve que los jóvenes tienen más sueños, los viejos ya, o los mayores, como que algunos se aburrieron y dicen, ya no es mi tiempo. Pero yo al menos no quiero que pase eso. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer algo con nuestros papás? ¿Vamos a hacer algo con nuestros abuelos? ¿Vamos a hacer algo con nosotros mismos para que ese propósito y ese sentido no caiga? Porque después les voy a mostrar las consecuencias de que caiga. Y uno puede hacer cosas. A veces voluntarias, a veces involuntarias. Yo, como decisión de vida, había decidido no tener hijos. Pero de repente, la vida hace que nazca Amaya. Tiene... ¿Ah? Nació 3 veces. No, me va a pasar una nomás, yo creo, pero... Nació Amaya, que hoy día tiene 1 mes y exactamente 12 días. Nació el 5 de octubre, es una guagua combativa. Así está ahora. ¿Ustedes creen que no cambió mi propósito? Los seres humanos no tenemos un propósito. Podemos tener varios, pero claramente ella entra a ser parte de mi propósito. Pueden haber más. Entonces, en este caso, fue un regalo divino que llegó, que sin duda me rejuveneció completamente. Tengo más energía, más ganas de hacer cosas. Sé que voy a tener que trabajar hasta los 80 años. Pero mi vida no va a ser la misma. O 90 probablemente. Bueno, pero como siempre hablamos con Héctor, nosotros creo que nunca vamos a dejar de trabajar si nos gusta lo que hacemos. Pero bueno, a veces uno puede dejar que la vida nos genere cambios, pero también podemos hacer cosas para que ese propósito no vaya cayendo. Yo sentía que el mío iba un poco cayendo, pero esto lo cambió completamente. Bueno, estábamos hablando de modelos. Aparece Martin Seligman, que yo diría que tenemos la suerte, es uno de los psicólogos más influyentes de la historia y está vivo, y dice, la felicidad no puede ser hedónica ni daumónica, son las dos cosas, y desarrolla su modelo PERMA,
donde cada una de las letras es una dimensión de la felicidad, y me voy a quedar solamente, fíjense, se vuelve a repetir, la M, meaning, sentido, propósito y sentido. Hasta ahora les he hablado de modelos de nivel individual. Si se van fijando, todos los modelos de felicidad que se precien de ser un buen modelo de felicidad tienen incorporada la palabra o los conceptos de propósito y sentido. Pero esos son modelos individuales que parten del individuo y se extienden hacia la sociedad. Pero hay modelos societales, por ejemplo, el modelo de Bután, donde eso es el Tigerness. Nosotros nos hicimos muy amigos de Bután. Estuvimos trabajando más de 5 años en un libro que escribimos, en un reporte que entregamos a la Naciones Unidas para proponer un nuevo paradigma de desarrollo. Subí como 5 veces eso, que es el Tigerness, un monasterio maravilloso, pero que uno llega muerto, incluso para la gente mayor o para los más flojos. Al principio tienen caballos, pero los caballos llegan hasta ciertos límites, después hay que seguir a pata. Bueno, ellos tienen en su constitución que si un gobierno no es capaz de generar las condiciones para que su pueblo sea feliz, no tiene razón de existir. Y tienen 4 pilares donde se basa su modelo de felicidad, que a todo esto no es que se les haya ocurrido solo a ellos. Ellos pidieron la ayuda de Sabine Al-Khairi y la Universidad de Oxford. Con las metodologías científicas más elaboradas hasta la fecha, desarrollaron un modelo en el cual están esas 9 dimensiones. 4 pilares, por ejemplo, la sostenibilidad, etcétera. Pero esos 4 pilares después lo abren en 9 dimensiones que son las que más trabajan. Y una de ellas es la de bienestar psicológico. Y la de bienestar psicológico incluyen la espiritualidad, ¿y qué más creen que incluyen? Propósito y sentido, nuevamente. Entonces, aquí voy a hacer algo que me dijeron que no hiciera, pero es que si saben cómo soy. Si yo les preguntara a ustedes, me basta 1 o 2 personas que me digan, ¿cuál es el propósito de tu vida? Yo sé que los del streaming no lo escuchan. Su compañera dijo, levantarse contenta y acostarse agradecida. Maravilloso. 1 persona más. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pato. Maravilloso propósito. Pato Rifo dijo, ver feliz a mis hijos. Propósitos. Se sorprenderían, nuestros estudios muestran que por lejos en el mundo occidental la mayor parte de la gente jamás en su vida se ha cuestionado cuál es el propósito de su vida. Por eso, un buen ejercicio es, cuando lleguen a sus casas, traten de pensar eso. O ahora, si tuvieran que definirlo en 1 palabra, o en 2, como sea. Entonces, si nos preguntamos cómo ser más felices, hay diferentes modelos, diferentes estrategias, diferentes caminos. Yo solamente quería mostrarle 2. Ella es Sonia Ludomirsky, una de las grandes referentes en psicología positiva, que escribió ese libro. En inglés se llama The How of Happiness, y otro referente de la psicología positiva, que se llama Tal Ben-Shahar, siempre tira esta talla. Dice, ¿saben cuántas personas leen en promedio un paper? 8, incluida la mamá del autor. ¿Cuánto se demora uno en escribir un paper? ¿Cuánto te demoraste, Héctor, en escribir ese de JAP? ¿8 años? Yo, 8 años, para que lo lean 8 personas. Yo, uno de los que más me gusta, 8 años. Ese libro lo ha leído todo el mundo. Todo el mundo que le gusta la psicología positiva. ¿Por qué creen ustedes? Porque hizo algo notable. Llevó la ciencia tediosa, dura, engorrosa, a lo que ella le llamó las claves de la felicidad. Y juntó investigaciones de otras personas con las de ella y dijo, miren, las cosas que los seres humanos pueden hacer para ser felices son esas 12 cosas, esas 12 claves. A mí nunca me ha gustado hablar de los 7 hábitos de Covey, las 12 claves para la felicidad, pero sí parece que a la gente le gusta porque se acuerdan de los números. Entonces, son maravillosas. Esos son comportamientos. Y ella dice, no tienen para qué hacerlos todos. Pero si, ella dice, la felicidad cuesta trabajo, pero no es como limpiar el baño, es un trabajo gratificante. Si ustedes hacen alguna de estas cosas, van a ir siendo más felices. No se trata de hacerlas todo el tiempo. Bueno, yo les pregunto ahora, ¿cuál de todas esas claves creen que es la que está más relacionada con el propósito? Segunda pregunta que no debería haber hecho, pero es que no me puedo aguantar.
Si ustedes tuvieran que adivinar, ¿cuál de esas 12? ¿Alguna? La 10. Fíjense. Y no estábamos de acuerdo, no habían palos blancos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el propósito? Y aquí voy a detenerme un poco en la ciencia que ha aparecido en los últimos 5 años. Desde lo más sencillo, la definición más sencilla de propósito es tener objetivos en la vida, tener un sentido de dirección, tener aspiraciones. Y nuevamente, la mayor parte de la gente en el mundo occidental jamás se ha preguntado por cuáles son sus aspiraciones y objetivos, ni siquiera al año. Y no importa qué tipo de objetivos, aspiraciones o metas sean. Mi meta puede ser que en un año más me suban el sueldo. Ustedes van a decir, estoy loco, pero yo tengo una meta de aquí a como 3 años más de que quiero estudiar Derecho. Me encanta estudiar Derecho y es un objetivo mío. Ahora, ¿tiene que ser un objetivo trascendente, como estamos acostumbrados a pensar? No, porque el propósito simplemente es objetivos en la vida, metas, sentido de dirección. Pero cuando le agregamos otras cosas, como lo que está ahí, por ejemplo, la espiritualidad, pasamos a hablar ya no solo de propósito, sino que estamos hablando de sentido. Tengo la suerte de, lo decía Eduardo creo, de ser uno de los directores del Instituto del Bienestar. Lo fundamos hace 12 años y muy brevemente, llevamos 12 años, construyendo nuestro propio modelo de felicidad para las organizaciones y puedo decirles muy contento que lo terminamos hace un par de meses. Y venimos interviniendo hace tiempo organizaciones con ese modelo. Pero lo que quiero rescatar es que, de nuevo, no puede haber un modelo de felicidad que no tenga incorporado el propósito y el sentido dentro del propio modelo. Y les voy a decir por qué. Antiguamente, y esto viene muy de la filosofía, se hablaba indistintamente de propósito, de sentido, etc. Pero el 2016 creo que fue, de nuevo Frank Martella, este genio que habló de la necesidad de benevolencia, que estuvo con nosotros en Chile hace poco en una conferencia de psicología positiva, este finlandés, que se ha hecho muy amigo de nosotros, escribió con Michael Steyer, que era la gran referencia en psicología del sentido y del propósito. Fíjense el nombre del artículo, hasta el nombre es entretenido, The Tricky Meaning of Meaning in Life. ¿Y qué es lo que plantean ellos? Que ha habido una confusión tan grande en la literatura que se tiende a confundir propósito con sentido y con otras cosas. Y lo que dicen es que, miren, el sentido de vida básicamente tiene 3 componentes. Los 3 componentes son la coherencia, que es básicamente sentir que hay un nexo y que yo entiendo mi vida pasada con el presente y con lo que viene en el futuro. Ese es uno. Después, el propósito, que es tener objetivos. Y después, la significancia. Lo refutaron Viv Vignoles, que es uno de mis supervisores en Sussex, que lo publicaron en el Journal of Personality and Social Psychology. Cualquiera que trabaje en psicología social alguna vez en su vida quisiera publicar ahí. Y lo que hicieron, encontraron exactamente lo mismo 3 años después. Sentido de vida está determinado por coherencia, propósito y significancia, que ellos le llaman mattering, que básicamente es, y lo muestran en ese paper, es la dimensión más importante del sentido. Percibir que mi vida es valiosa porque estoy contribuyendo a mejorar el mundo. ¿Qué impacto tiene el propósito y el sentido? ¿Cuánto me queda? No, no creo. ¿Cómo estoy para el cálculo? No, dijo 25. Quiero que se queden con esto. ¿Por qué es tan importante el propósito y el sentido? En promedio, en ciencias sociales, en general siempre hablamos en promedio. Y lo recalco porque en promedio las personas más felices viven más. Pero siempre existen los outliers o fuera de la muestra. No significa que si yo soy infeliz me voy a morir antes, porque puedo compensar por otras cosas. Pero en promedio pasan cosas como las que les voy a mostrar. Carol Riff y Cory Keyes en sus papers de los años 80, y lo han vuelto a replicar, escribieron un paper extraordinario, una recopilación,
igual que Barbara Fredrickson en el 2013, lo que mostraron fue que, volviendo a este modelo, si tomamos propósito y sentido y separamos, imagínense una distribución normal y yo me voy a la cola izquierda donde están los que tienen menos y me voy a la cola derecha con los que tienen más, si yo separo, voy a tener personas con alta puntuación en propósito y baja puntuación en propósito. Fíjense lo que ocurre con las personas con alta puntuación en propósito. Son personas que tienen objetivos en la vida y un sentido de dirección. Son personas que sienten que hay un sentido y una coherencia entre su vida pasada, presente y futuro. Poseen creencias que le dan un propósito a su vida y a su existencia. Y tienen objetivos por los cuales vivir. ¿Ustedes creen que esas personas van en el camino del bienestar o del malestar? Esas personas van en el camino del bienestar, del florecimiento y del funcionamiento humano óptimo en todas las dimensiones de la existencia. Pero las que están en la cola inferior es terrible. Fíjense lo que pasa a las personas que tienen baja puntuación en propósito. Son personas que les falta una sensación de sentido de vida. Tienen pocos objetivos y aspiraciones junto a una falta de sentido de dirección. No le ven propósito a su pasado, no lo pueden conectar con su presente ni con su futuro, y no tienen una actitud o creencias que le den sentido a vivir. Esas personas, ¿en qué camino van? Van en el camino del languidecimiento, del malestar, del mal funcionamiento en la vida. Entonces, por eso es tan importante pensar en nuestro propósito, en nuestro sentido de vida y trabajarlo. Y la ciencia ha evolucionado harto y hay hartas cosas que uno puede hacer para trabajarlo. O sea, de todas maneras vive menos. Lo que pasa es que yo aquí hice un resumen del paper. En promedio vive menos. Me preguntan, perdón, para los que están por streaming, que si hay alguna relación con la salud. Sí, la hay. Al igual que la felicidad, en promedio, nuevamente, en promedio. Porque puedes tener bajo propósito, pero quizás lo compensas, por ejemplo, con mucho, no sé, mucha autonomía. Pero si tienes todo bajo, o tienes propósito bajo y los demás parejo, vas a vivir menos en promedio, en promedio. Bueno, nosotros hemos vivido en los últimos años estallidos sociales, pandemias, una serie de eventos que yo diría que no se viven muy seguido, quizás cada 100 años. Y tenemos datos longitudinales, que fue una suerte empezar a medir antes del estallido social, tenemos 5 olas, y lo que hemos encontrado es que las personas que tienen más propósito y más sentido en su vida, el propósito y el sentido les sirvió como mecanismos protectores de su salud física y su salud mental, como herramientas para ser más felices, y fueron clave en su desenvolvimiento en el día a día. Básicamente afrontaron de mejor forma todos los embistes que nos trajo la vida en esos casi 3 años. ¿Qué pasa en el trabajo? Les voy a hacer una pregunta. Sé que no tiene que hacerla, pero ¿alguien me quiere decir cuál es el propósito de su trabajo? No trabajar. Perfectamente aceptable. El Pato Rifo de que su propósito no es no trabajar. Está bien, es un objetivo, pero al menos lo tiene. Si yo me voy a las investigaciones en propósito en el trabajo, la escala más utilizada es esta, The Work and Meaning Inventory, desarrollada por Michael Steger y sus colegas. Es una escala súper simple, de 10 preguntas, y yo les quise seleccionar solamente 3. Traten de responder estas preguntas. Por ejemplo, he encontrado una profesión significativa. Mi trabajo contribuye a darle sentido a mi vida, porque es inevitable. El trabajo tiene que ser fuente de propósito y sentido de mi vida. Si no, estoy perdiendo una parte fundamental del trabajo. Y sé que mi trabajo hace una diferencia positiva en el mundo. Traten de ponerle número a eso y háganlo como proceso incluso de autoconocimiento. Yo siempre dejo las escalas para que yo también lo hago cada 2 años en general esto, para ver cómo estoy, cómo he cambiado, qué ha pasado en mi vida. ¿Cómo responderían esas preguntas? ¿Alto o bajo? Si están bajo, tienen que hacer algo. Hacer algo. Y si ya hacen algo y eso no cambia, la respuesta es más o menos clara, ¿no es cierto?
Eh, las personas que tienen más sentido y propósito en el trabajo tienen todos esos beneficios. Y son súper parecidos a los beneficios de la felicidad, porque el propósito y el sentido son una dimensión clave de la felicidad en los seres humanos y en las organizaciones. Y de nuevo, estos datos longitudinales de 5 olas nos muestran que a lo largo de estos 3 años, de estallido social, de pandemia, si miramos a la gente que trabajaba, las personas que tenían, de nuevo, comparábamos los con menos propósito y sentido con los con más propósito y sentido, fueron capaces de desenvolverse mejor en sus trabajos. Y eso para nosotros es clave. Termino ahora. Hay una serie de cosas que la literatura ha descubierto. ¿Les queda claro, no, que es importante el propósito y el sentido? Que tenemos que hacer cosas para que no vayan picadas. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para tener más propósito en nuestra vida, en nuestro trabajo? Les quiero dar solamente un ejemplo. Yo he leído harto, he estudiado harto, leo harto, soy editor asociado en Journal, leo como 3 o 4 papers al día, estoy vuelto loco con eso, pero me encanta. Pero de todas las cosas que he leído, lo que más me ha gustado es este libro de Viktor Frankl, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Lo leí cuando estudiaba psicología, creo que en psicología social nos hicieron leerlo. Es un libro maravilloso. Viktor Frankl, un judío alemán que estuvo en los campos de concentración para la Segunda Guerra Mundial, le mataron a casi toda su familia, casi todos sus amigos, pero él logró sobrevivir. Y cuando le preguntaban qué le ayudó a sobrevivir, él dice que fue encontrarle sentido a su vida, incluso en los momentos más duros que pudo pasar. Y cuando entra a explicar cómo encontró sentido a su vida, él dice que hay 2 cosas que son claves. Uno es reconocer que nosotros somos dueños de nuestra propia existencia. Ahora, él tenía harto trabajo interno, era psiquiatra probablemente que yo, para resistir las torturas y las vejaciones y todas esas cuestiones, pero él decía, incluso aunque te estén torturando y matando, tú vas a tener la última palabra en términos de decidir cómo morir. Y fue notable, porque eso lo dijo en los años 50, cuando escribió este libro. Dizzy Ryan le pusieron nombre recién en los 80, autonomía. Y la autonomía básicamente es poder sentir que nuestro comportamiento es libre y significativo, que somos nosotros los iniciadores de nuestras propias acciones y que nuestras acciones van en coherencia con nuestros valores más profundos. Entonces, él dice, freedom, autonomía, fue clave para poder encontrarle sentido a mi vida y propósito. Pero la autonomía, uno la puede usar de muchas cosas. Él decía, había gente que usaba su autonomía para delatar prisioneros o para intercambiar cigarrillos. ¿En qué creen que usó la autonomía Viktor Frankl? Que lo dice en su libro. En ayudar a otros. En esto, en ser bondadoso. Dice que incluso despiojando a la gente que estaba en sus peores momentos. Hasta ahora nadie había testeado esta teoría de Viktor Frankl, pero yo tengo una obsesión con Viktor Frankl, con un grupo de investigadores de la escuela y también de afuera, con Frank Martela, el finlandés. Decidimos hacerlo, testeamos la teoría esta de Viktor Frankl y lo publicamos recién hace un año en el Journal of Vocational Behavior, que debe ser uno de los journals con más impacto en management. Y efectivamente logramos demostrar que en el trabajo 2 de los principales predictores del sentido del trabajo es la autonomía y la bondad. Por lo tanto, si ustedes quieren encontrarle sentido y propósito a su vida y que sus trabajadores le encuentren, ayúdenlos a ser más autónomos, más autónomas, y ayúdenlos a que de alguna forma entiendan que su trabajo ayuda a construir un mundo mejor. Y si están en un trabajo que hace daño al mundo, váyanse de ese trabajo o cambien el trabajo. Muchas gracias. Quédate por acá nomás, Huecho.
escucha bien? ¿Por Zoom sale la voz bien? Bien. Vamos a tomar ahora sus preguntas y llegan algunas felicitaciones por el Instituto de Bienestar y nos preguntan si pueden acceder a la grabación. Asumo que si estamos grabando que sí. ¿Sí la respuesta? Sí, bien, perfecto. Y la primera pregunta que aparece es la siguiente. Marcelado, tú haces clases de este tema y lo haces con alumnos de MBA. Los alumnos de MBA pueden entrar a una mirada particular del tema. ¿Cuáles son, cuando enseñas felicidad directamente, cuáles son los comentarios más escépticos que vienen de tus alumnos respecto a esta temática? Voy a complementar la pregunta porque viene algo más abajo. Dice, los economistas y las personas más racionales te preguntan sobre la productividad económica y la felicidad, deduzco, y les cuesta a los empresarios en general enganchar con este tema. No sé si a los empresarios y a las empresarias les cuesta igual, no sé. Sí, son súper buenas preguntas. ¿Se escucha? Sí, ¿no es cierto? Yo voy a contestar la primera con un ejemplo que me pasa siempre. Ed Diener, que es conocido como el padre de la felicidad, Dr. Happiness, contaba que cuando empezó a hacer su doctorado le dijo a su supervisor que quería investigar sobre felicidad. Y el supervisor le dijo que si estaba loco, que cómo lo iba a hacer si no se puede medir la felicidad. Y le dijo, pero entonces, ¿cómo medimos la depresión? Y ahí el supervisor le dijo, tienes toda la razón, investígala. Entonces, una de las críticas es que si es tan personal, tan subjetiva, ¿por qué te vas a meter en su tema? Y más encima, ¿cómo la vas a medir? Yo diría que esa es de las principales preguntas, cuestionamientos. Y la respuesta es que hay más de 50 años de investigación científica de alto nivel que muestra que sí podemos hacerlo con cuestionarios, hoy día podemos hacerlo con escáneres cerebrales. Incluso se ha demostrado que en algunos casos, cuando uno conoce muy bien a alguien, puede preguntarle a un tercero y te responden y las correlaciones son bastante altas. Solamente profundizando en eso, el argumento de que hay evidencia empírica, hay datos, ¿es el argumento que tú usas con personas de una mirada más pragmática? No, depende de con quién. Si me toca conversar con... esto no tiene ni una mirada desde el prejuicio, sino que desde la formación. En general, si uno lo habla con gente de la psicología o de la sociología, esto es bastante más entendible, no cuesta tanto, pero si lo hablo con economistas más tradicionales, no puedo hablar de esto sin entrar con datos. Y de hecho, lo primero que yo hago es mostrarle a los premios Nobel en economía, para que al menos digan, porque cuando tú les muestras premios Nobel en economía, al menos paran y te escuchen un poco. Así que depende de la audiencia. Bien, perfecto. Voy con la siguiente. Dice, hoy la responsabilidad principal del desarrollo y búsqueda de crecimiento es de uno mismo. Pero la pregunta, dado un comentario que realizas, es que las organizaciones a través del trabajo podemos cambiar el mundo. ¿Cómo la empresa ayuda al crecimiento o entrega los recursos para la formación y desarrollo de sus empleados? ¿Cómo tener esto en la mirada de la gestión de personas? Yo creo que es cierto que la responsabilidad de la felicidad es propia, pero seríamos muy ingenuos si pensamos que es solo propia, porque vivimos en un mundo rodeado por gente. Entonces, publicamos en el 2015, porque nos hacían mucho esta pregunta, un paper que, al menos para mí, el que tiene más citas, donde tratamos de ver cuál era la... Primero partimos con la correlación entre la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo. Teníamos datos en Chile, era 0.7. Después teníamos datos en Paraguay de un tesista, 0.74. Entonces, cuando hay correlaciones cerca del 0.8, es que tenéis dos variables que la verdad están muy, muy correlacionadas. ¿Qué nos hizo pensar en, ok, son correlaciones, no sabemos qué viene antes, qué viene después, estudiémoslo longitudinalmente? Y lo que encontramos fue que la felicidad en la vida
predice la felicidad en el trabajo años después, y la felicidad en el trabajo predice la felicidad en la vida años después. Entonces, las empresas tienen una tremenda labor, porque hay empresas que generan condiciones para que las personas sean felices en el trabajo, y al ser felices en el trabajo, como ese path es positivo, las personas se llevan esa felicidad a su vida, y ya vimos todos los beneficios de la felicidad en su vida. Viven más años, tienen mejores relaciones de pareja, cuidan mejor a sus hijos, cuidan más al mundo. Pero hay empresas que generan daño en las personas. Estuvimos hace poco en una conferencia en Concepción de Psicología del Trabajo, y les puede llamar la atención, pero uno de los grandes temas hoy día es liderazgo destructivo, que ya suena como raro ponerle liderazgo a algo que es destructivo, pero el nombre más común que usamos es en supervisión abusiva. Y los datos de nosotros es que en Chile, muestra representativa, más o menos un 50% declara haber sufrido supervisión abusiva en su vida. Esa empresa, ese jefe, lo que está haciendo es ir poco a poco destruyendo la vida de ese trabajador y haciéndole más infeliz su vida. Entonces, la responsabilidad, es cierto, es mía en la felicidad, yo puedo hacer un montón de cosas, pero también hay una gran responsabilidad en las empresas, en que pueden ayudar a que las personas sean más felices y con eso las personas construyen un mundo mejor, o pueden tomar el camino negativo. La siguiente es una pregunta que es bien parecida. Tú ves si la acomoda. Dice, ¿cuáles son los drivers para movilizar un cambio de paradigmas, por ejemplo, los de liderazgo al interior de una organización? Entiendo yo que es cambios para que se preocupe la organización más de la felicidad, similar a lo que estaba planteando hace un segundo. Sí. Voy a tocarla tangencialmente y voy a volver a la conversación que les contaba con Richard Layard. Si ustedes ven el video, él tiene mensajes maravillosos, siendo un economista de estos, como yo les decía, duros. Él dice, termina así el video. Se puso a investigar qué le están enseñando los niños en el mundo, en los colegios en el mundo. ¿Cuáles son los mensajes que nos transmite la publicidad, la televisión? Y básicamente él dice, palabras de él, que lo que hay que buscar es el éxito. Y dice, pero el éxito es rasca, el éxito es vulgar. Lo que hay que buscar son cosas intrínsecas. Lo que necesitamos es más cooperación y menos competencia. Lo que necesitamos es menos individualismo y más colectivismo. Y lo que necesitamos es más altruismo y menos egoísmo. Entonces, sí, yo creo en particular, y estoy súper convencido, que si uno tiene esas bases, cuando es líder, sí creo que podemos cambiar el estilo de liderazgo que estamos acostumbrados a ver. Otra pregunta más. ¿Qué opinas de la gerencia de la felicidad en las empresas? Yo creo que es maravilloso, pero no creo que todas las empresas estén preparadas para eso. ¿Por qué lo digo? Porque nos pasa todo el tiempo. Nos invitan a hacer proyectos de felicidad y lo primero que les preguntamos es ¿por qué lo quieren hacer? Si lo quieren hacer por un motivo instrumental, porque saben todos los beneficios que van a traer, no lo hagan y no le pongan el nombre, porque los trabajadores se van a dar cuenta y al final van a terminar con todos los efectos contrarios. Pero si de verdad lo quieren hacer porque creen en el ser humano, creen en el bienestar y creen en un mundo mejor, ojalá haya más gerencias de felicidad. Eso. Pero estoy seguro que Rodrigo va a explicar mucho más de eso. Voy a hacer una pregunta que no está acá. Y si te parece alguna pregunta la leo, pero quiero agregar una pregunta. Cuando tuve un alumno en un programa de MBA que me planteó lo siguiente. Yo tenía una actividad vinculada con el propósito y obligaba a pensarse a 10 años. Y me dio esta
esta respuesta. Me dijo, este era un MBA full time que tenemos con los alumnos, paraban de trabajar para dedicarse a esto. Y me dijo, profe, no quiero hacer este trabajo porque no me quiero proyectar a 10 años. Yo le dije que lo tenía que hacer igual. Y la proyección era declarar propósitos y decir cómo va a ser tu vida para llegar hasta allá. En alguien que dice, no quiero pensar a futuro, esto no me va a servir, ¿cuáles son tus argumentos para invitarlo a conocer esta temática o a hacer algo? En alguien que dice, no, esto planificar me suena artificial, no me suena... Pensar la felicidad no me va a hacer más feliz. Yo le sacaría el horizonte de tiempo. Basta con que la persona se ponga objetivos. Puede ser a 6 meses, a 1 año, a 2 años o a 10 años. Porque está súper documentado que el tener objetivos aumenta tu bienestar. Ahora, hace mejor los objetivos intrínsecos que extrínsecos. Pero el tener objetivos es necesario en la vida. Ahora no sé si a 10 años, pero yo le sacaría el horizonte y le diría, simplemente, decide tú el horizonte de tiempo, pero ponte un objetivo. O ponte una meta. O dime cuál sería tu propósito a 1 año. Eso. Llegaron un par de preguntas más y tenemos todavía un minuto, a ver si alcanzamos a cubrir. ¿Ah? Tenemos un par ya escritas acá, pero yo entiendo que si nos vamos a la... Tenemos el tema que hay que llevar el micrófono, pero voy a hacer las que están acá, por lo menos. No sé si alcancemos más. ¿Tienes algún consejo práctico para comenzar a gestionar la felicidad de los trabajadores en una organización con la mayoría de personas operativas? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que, como les decía, hay diferentes dimensiones del bienestar o de la felicidad. Y lo que nos hemos dado cuenta, ahora podemos estar equivocados, pero si tuviera que elegir o dar, no sé si consejo, trabajar el propósito es fantástico, no es complejo y tiene tremendos beneficios. Otra de las cosas que se puede, no sé si mi presentación seguía, que lo traía por si me hacían alguna pregunta parecida. Otra de las cosas que es muy fácil de trabajar es la gratitud. La gratitud se ha conceptualizado como emoción, como disposición, pero en términos simples es básicamente sentir que parte de lo bueno que me pasa en la vida no es por mí, es por algo externo. Yo la atribución la pongo en lo externo. Y hay ejercicios que duran 2 minutos y pueden cambiar las vidas para siempre. Y la gratitud, por ejemplo, uno se pregunta, ¿y se puede hablar de gratitud en el trabajo? Este es un reportaje que también apareció, en ese caso fue en La Tercera, en la portada de La Tercera hace un par de 2 o 3 años. Y ahí están para que lo vean en más grande. Todas las variables que a ustedes se les ocurra medir mejoran cuando tienes trabajadores más agradecidos. Ahora, de nuevo, no es cosa que yo le diga, sé más agradecido. Tengo que trabajar la gratitud. Y para eso se han hecho muchas investigaciones y hay manuales de gratitud. Robert Emmons, que es diría el gurú, entre comillas, de esto, tiene protocolos incluso para trabajar. En el Journal of Management también apareció y en el Journal of Applied Psychology aparecieron en el último año 3 papers de gratitud y cómo aplicarlas en el trabajo. Entonces yo diría, si a mí me preguntaran por qué partir, yo partiría propósito y sentido, gratitud y agregaría altruismo y comportamiento prosocial, porque están estrechamente relacionadas. Última pregunta. ¿La tecnología en la gestión de personas, el teletrabajo en particular, es compatible a la hora de sentirse parte de una organización? ¿Te puedes sentir como parte de un equipo si realmente... Yo creo que la pregunta es si cambia la percepción de felicidad con menos incorporación física, menos interacción. Necesitamos relacionarnos, necesitamos ver personas, necesitamos sentir olores, necesitamos ver caras. No sé cuál es la medida. Si yo estoy solo en el computador,
no tengo ninguna duda que, al menos por ese lado, mi felicidad va a bajar. Pero por otro lado, hay gente que en Chile viaja 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, el commuting, la primera vez que lo escuché fue en Londres. A esa gente, si tú le puedes arreglar de alguna manera el horario para que distribuya mejor y vaya, no sé, 2 días en vez de 5, probablemente sí va a mejorar su felicidad porque va a estar más con su hijo, con su pareja. Entonces, no podemos estar solo frente a un computador y no podemos estar solo transportándonos para ir a la empresa. Entonces necesitamos una mezcla. Y ahí no sé qué porcentaje. A mí en particular me pasa que me gusta venir a la universidad a compartir con mis amigos, a conversar, a tomarme un café. Y me aburro cuando estoy acá solo, porque en la casa no produzco y encima me siento aislado. Entonces, pero eso depende de cada uno. Y probablemente es porque me demoro 20 minutos en llegar, pues, pero hay gente que se demora 2 horas. Eso. Muchas gracias por la presentación. No, no, tú. No lo voy a hacer muy ceremonial. No, pero eso al tiro delante de ellos. Se la vamos a entregar a cada uno. Los profes se llevan un regalo de nuestro auspiciador y de la Escuela de Negocios también. Gracias. Antes de pasar a nuestro segundo tema, quiero contarles que está acá el profesor Rodrigo Fuenzalía, que lo quiero saludar, porque es profesor adjunto y porque es profe de varios de los que están acá en este minuto y de los que hicieron también, partieron el año 1 con la etapa intensiva. También está acá y quiero saludar a Carlos Elbo, ahí arriba, que también es profe de la Universidad Pero de la Escuela de Ingeniería y es el past president de la Asociación Chilena de Ejecutivos de Recursos Humanos. ¿Ya? Así que bienvenido también. Y quiero aclarar algo que se dijo en la charla anterior. El alumno que no le quiso hacer el ejercicio a Wenceslao era del MBA. Estos alumnos son del MDP, que no es el mismo, por favor. ¿Ya? Lo quiero. ¿No? De un alumno tuyo, sí. Lo que quiero aclarar es que no era ninguno de los alumnos del máster en dirección de personas. Exactamente, sí, era el MBA. Y a lo mejor era el indicado, quién sabe. Bueno, Naisa, ¿puedes? ¿Por ahí? ¿Estamos ok con el micrófono? Sí. Bueno, yo les quiero presentar ahora a nuestra expositora del segundo tema, Naisa Gormaz. Es psicóloga y PhD, doctora en psicología, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ella es Master in Organizational Psychology de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es diplomada en Liderazgo y Coaching de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es académica asociada a la Escuela de Negocios, todo nuestro programa de posgrado de educación ejecutiva, consultora organizacional senior y coach ejecutiva, y con una amplia experiencia en educación de posgrado ejecutiva a nivel nacional e internacional. También certificada en neurocoaching y coaching de equipo. Ella nos va a hablar de un tema que se llama autogestión emocional, haciéndonos cargo. Este fue un que hicimos juntos y que a ella le gustó, digamos, eso de hacerse cargo. Yo creo que más que lo de autogestión emocional, pero lo va a explicar ella, así que los dejo con el curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se está acoplando el micrófono? ¿Ahí sí? Perfecto. ¿Cómo les va? Un placer estar acá. Muchísimas gracias, Gerson, por la presentación y por la invitación. Quiero hablar hoy día respecto al tema de gestión emocional, pero orientado a un elemento muy importante que se ha vuelto altamente relevante como respuesta emocional, que es el estrés. Las emociones. Se ha hablado mucho de emociones, estamos en circunstancias altamente estresantes, pero yo quiero comentar un par de cosas iniciales. Todos tenemos ahora y desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo un flujo constante de pensamientos, historias sobre nosotros mismos, nosotras mismas, y también nuestras emociones. Y generalmente esto tiene un impacto muy relevante en nuestra forma de ver el mundo. La forma en la cual nosotros navegamos este mundo interno tiene muchísimo que ver, según mucha investigación, con la forma en la cual nosotros efectivamente vemos el mundo y además nosotros nos movemos en el mundo más efectivamente.
Yendo un poquito hacia atrás, en el ámbito más etimológico, la palabra emoción viene de la palabra emotere, que es la raíz de muchas palabras como por ejemplo el motor, motricidad y cualquier cosa que tiene que ver con movimiento. Por lo tanto, las emociones nos mueven. No es posible estar en el mundo sin estar emocionándose. Por eso cuando ustedes escuchan a alguien que dice me emocioné, en realidad es porque sintió ciertas emociones en particular, pero siempre estamos en una emoción. Y una cosa muy importante, desde ir a tomarse un café, levantarse, ver un video de gatos o cualquier cosa que uno haga, tiene muchas veces que ver con regular nuestro propio estado emocional. Ya sea que estamos sintiéndonos muy aburridos por alguna razón o nos estamos sintiendo muy sobreestimulados. Por lo tanto, la emoción está constantemente presente en nuestro actuar y en nuestro pensar. Las emociones también tienen esta cualidad maravillosa de ser una información. Yo no me voy a meter mucho en ese tema, pero quiero también ponerlo sobre la mesa. Nos permiten, de alguna manera, establecer cierto nivel de contexto y contacto con el mundo de una forma adaptativa. Por lo cual, constantemente estamos recibiendo información de nuestro cuerpo sobre cómo nos está yendo en nuestra adaptación con el mundo. Como les comentaba, las emociones entonces tienen un tremendo impacto en la forma en la cual nosotros nos conducimos, pero también cómo vemos el mundo. Y una experiencia emocional que se ha vuelto sumamente importante, siempre ha estado presente, pero ahora se ha ido de alguna manera como volviendo cada vez más intensa, especialmente con los últimos sucesos mundiales, estallido social en Chile, posteriormente una pandemia que aún continúa y también guerra en Europa. El estrés se ha vuelto un elemento sumamente relevante. Entonces estamos en una circunstancia que no es muy buena para nuestro cerebro ni para nuestro cuerpo, que es un alto nivel de incertidumbre, pocas certezas y además alto estrés emocional. Solamente acá les quiero mostrar dos titulares de dos medios chilenos que hablan sobre estrés laboral. En este caso se habla de estrés laboral, cómo afecta a los trabajadores chilenos. ¿Qué es lo que dice? En un estudio específico, 67% de las personas dijeron este año que han experimentado estrés al menos una vez a la semana. ¿Ok? El termómetro de la salud mental que hace la Asociación Chilena de Seguridad y la Pontificia Universidad Católica de Chile evalúa un montón de elementos de salud mental y ¿qué es lo que ve? Que efectivamente estamos altamente estresados y altamente ansiosos. Por lo cual, nos queda la duda si acaso el estrés es algo que vamos a tener que combatir o dejar de lado. Yo les quiero comentar que parece ser que hay un espacio sumamente distinto y generativo del estrés. ¿De dónde vamos a empezar a hablar? Desde las neurociencias cognitivas. ¿Cuál es la definición más clásica de estrés? Según Lazarus, que es como una especie de máster en este tema, son cuando las reacciones físicas y psicológicas que ocurren cuando nosotros juzgamos que algún desafío sobrepasa nuestra capacidad de hacernos cargo. Así de sencillo y así de complejo. Por lo tanto, no nos sentimos seguros sobre cómo responder o si sabemos cómo responder, no sabemos si nos va a resultar. Entonces, según Alia Cram, que actualmente trabaja en Stanford, y Dan Cable, que está en Londres, hay varios elementos importantes a pensar cuando uno evalúa estrés, dándole como esta nueva visión. En primer lugar, algo muy relacionado con la definición anterior de Lazarus, mi evaluación de los hechos. ¿Cómo evalúo o pienso que efectivamente yo voy a poder enfrentar esta situación? Y aquí se pueden, de alguna manera, gatillar dos tipos de reacciones que son sumamente potentes. Una de ellas es la reacción de amenaza. No me alcanza, me asusto. Si yo a alguno de ustedes les dijera, oye, ¿saben qué? De ustedes depende que escriban con su mano derecha si es que son diestros y firmen su nombre. La mayor parte de ustedes va a decir, no tengo ningún problema, no me genera ningún tipo de estrés. Sin embargo, si yo les digo, miren, tienen que hacerlo con su mano no dominante y dependiendo del nivel de parecido, vamos a juzgar ciertas características de ustedes y les vamos a dar dinero, es otra cosa, ¿no es cierto? Y nos empieza a subir algo. Y si a ustedes yo les dijera, bueno, yo voy a elegir a alguien al azar para que venga acá a hablar en público conmigo y tiene una chaqueta roja, todas las personas que están con chaqueta roja, no se preocupen, no va a ser así, empiezan a sentir algo acá, ¿ya? Y yo me empiezo a preguntar, ¿seré yo? ¿Podría hacerlo? Pero hay otra posibilidad que es la oportunidad. Me siento en, de alguna manera, un lugar
donde yo creo que si bien va a ser difícil, cuento con las capacidades para lograrlo y ahí me energizo. Otro elemento súper importante entonces es que según la evaluación que yo haga de cada evento con el cual yo me enfrento en mi vida, esto tiene un impacto muy importante respecto a cómo me voy a conducir de ahí en adelante. Otro elemento importante que Alia Cram estudia muchísimo y que los psicólogos sociales encuentran fundamentales son las creencias. En este caso le llama mentalidad. Son creencias centrales o formas en las cuales yo veo el mundo, ¿ok? Que influyen en lo que yo voy a esperar del mundo, influyen mucho cómo voy a interpretar lo que está pasando y también cuál va a ser mi intención de moverme o no moverme. Entonces, el estrés usualmente es visto como algo que hay que evitar. Oye, estás estresado, te veo estresado. Es algo como visto de alguna manera como un elemento debilitante y algo que hay que evitar. ¿Cómo hacemos para irnos al spa a relajarnos, para desestresarnos? Porque el estrés tiene esta mala prensa y efectivamente existe un estrés que es bastante dañino, pero yo les quiero hablar de otro tipo de estrés dependiendo de nuestra interpretación o nuestras creencias sobre él. Entonces, ¿el estrés es dañino o útil? Hay investigaciones sumamente interesantes, especialmente en lo que es el tema de la psicología de la salud, que tratan de hacer estudios longitudinales para mirar qué pasa si yo sigo un montón de personas, generalmente son muestras muy grandes, durante un periodo de tiempo extendido respecto a ciertas variables relevantes. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo? Hay un estudio muy interesante que se publica el año 2011 y que reporta Kelly McGonigal, que es otra persona que trabaja muchísimo en temas de estrés, y menciona que sigue a 30.000 personas. Esto es una muestra gigante por un espacio de 8 años. Para quienes hacen investigación, esto es maravilloso, tener a estas personas de alguna manera disponibles durante todos esos años para poder sacar una serie de conclusiones. Y las preguntas que de alguna manera motivan esto, y que a todos nosotros también nos puede parecer relevante, es: ¿el estrés es dañino? ¿Nos mata? ¿Es bueno o es malo para la salud? Este estudio es hecho por Keller y asociados y hace dos preguntas al inicio de esta investigación y posteriormente sigue a estas personas. La primera de ellas: ¿cuánto estrés experimentaste en el último año? ¿Mucho estrés? ¿Demasiado estrés? ¿Poco estrés? Si yo les hago esa pregunta, especialmente el año pasado, seguramente muchos me van a decir demasiado, ¿ya? Me faltan números en esta escala, ¿ok? Pero hay una segunda pregunta que es la que hace, de alguna manera, la diferencia en esta investigación. ¿Qué tan dañino percibes tú que es el efecto del estrés en tu salud? Si se fijan, acá hay dos elementos distintos. Yo puedo tener mucho estrés, pero ¿cómo interpreto ese estrés en mi salud? ¿Qué es lo que descubrieron? Que después de casi una década, las personas que pensaban que efectivamente tenían una vida muy estresante, tenían de alguna forma un riesgo de morir de 43%. Y uno dice: ¡ah! El estrés es pésimo. Y yo me voy y me siento y les digo: sigamos igual. Pero aquí viene el contrapunto. Solamente aquellas personas que creían que el estrés era perjudicial para su salud. ¿Ok? Entonces, una cosa también súper interesante, que esto se llama efecto de interacción. Las personas que reportaban muchísimo estrés en su vida, pero no consideraban que fuera dañino para ellos, fueron, al contrario, las personas que tuvieron más probabilidad de sobrevida después de esos 8 años. ¿Se entiende lo contradictorio de esto? Entonces, ¿el estrés es problemático o no? ¿Cuál será, de alguna manera, la respuesta a estos resultados tan extraños? Entonces, aquí ocurre una cosa muy importante que es el efecto de la mentalidad del estrés. Pero antes de seguir, les quiero comentar que las creencias tienen un peso enorme. A veces uno tiende a pensar: ah, pero eso es algo que tú crees nomás. Se han hecho estudios sumamente interesantes, por ejemplo, a temas como el envejecimiento. Se le pregunta a las personas: ¿cuánto cree usted que envejecer es inherentemente negativo o inherentemente positivo? Y se hace el mismo seguimiento, obviamente generalmente son otras poblaciones. Lo que se ha observado después de un tiempo haciendo estos estudios longitudinales es que la gente que atribuye el hecho de envejecer a un espacio de decadencia y de destrucción tiende a vivir menos años que aquellos que consideran que envejecer
correlaciona con elementos positivos como por ejemplo mayor sabiduría. ¿Ok? Otro elemento súper interesante. ¿Usted cree, por ejemplo, otra creencia que también es muy importante, que las personas son inherentemente buenas o inherentemente malas? Otra cosa interesante también. ¿Usted qué cree respecto al estrés? Que es lo que estamos comentando. Entonces, hay elementos que están en nuestra cabeza y que influyen profundamente en nuestra neurofisiología. Y eso es lo que les quiero comentar hoy, porque tenemos mucho más capacidad de manejar estados emocionales, entre ellos el estrés, e incluso utilizarlo a nuestro favor, según múltiples investigaciones que se están haciendo en diferentes partes. Entonces, hay un efecto que se llama la mentalidad sobre el estrés. ¿Cuáles son mis creencias basales sobre él? ¿Es algo positivo? ¿Es algo que me enferma? ¿Es algo que mejora mi desempeño o lo entorpece? Por lo tanto, no podemos controlar en ningún caso, y parece ser que la vida nos ha mostrado eso, cuán estresante es nuestra vida. Pero sí tenemos la posibilidad de controlar nuestras creencias sobre el estrés. Y eso abre un mundo de autonomía y de oportunidad que creo que es fascinante, y por eso se los quiero comentar hoy. Esto impacta entonces la forma en la cual nuestro cerebro funciona, impacta cómo nuestro cuerpo se prepara o arranca de un desafío, influye en nuestras emociones, influye en nuestra neuroquímica y también con el paso del tiempo influye en nuestros circuitos neurales. ¿Ok? También cuán predispuestos estamos a accionar y qué vamos a hacer. Entonces, una nueva definición de estrés que quizás de alguna manera complementa la de Lazarus es una dada por Kelly McGonigal, que está en Stanford, y dice: el estrés surge cuando algo ocurre que realmente me importa. Está algo en juego que es importante para mí, pero además acá hay una cosa fundamental. Yo siento, y por eso me estreso, que yo puedo hacer algo al respecto. Pero uno puede decir, no, o sea, uno se estresa igual. Estudios que se muestran en otros ámbitos que son bastante lamentables, por ejemplo, personas que están cursando cuadros de depresión mayor, muy intensos, o personas que han sufrido traumas muy profundos, se observa que lamentablemente ante circunstancias estresantes no presentan respuesta de estrés y se quedan de alguna manera frisados. ¿Por qué? Porque el cuerpo juzga que no es necesario hacer nada porque no hay nada que se pueda hacer. ¿Me sigue? Entonces es tremendo esto. Cuando uno se estresa es porque yo puedo hacer algo al respecto y mi cuerpo, mi cerebro juzga que tenemos la posibilidad de hacer algo. Por eso pasan estas cosas. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de estrés que ustedes tienen? Y acá quiero citar a Alia Cramp, que hizo un interesante estudio con un pequeño instrumento que los quiero invitar ahora a que ustedes lo completen. Es muy sencillo, no vamos a compartir los resultados, pero es para darles cierta idea respecto a cuál sería a nivel general su mentalidad sobre el estrés. Recuerden, por favor, en los últimos 2 meses, una circunstancia que haya sido muy estresante. ¿Ok? Ustedes sintieron palpitaciones, sudoración en las palmas o cualquier tipo de circunstancia que sea su correlato fisiológico respecto a estrés. Y también el loro interno, como le dicen, bla, 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 cuando uno empieza a sentir ciertas cosas que no para la cabeza. O como quienes están en el ámbito del mindfulness, el mono interior, que no para de saltar. Entonces traten de acordarse de eso, no los quiero estresar, pero es para que lo tengan presente. Ustedes sintieron que realmente estaban estresados. Entonces van a responder en forma individual, totalmente privada, las siguientes preguntas, pensando en cómo ustedes recuerdan haber procesado esa situación en particular. ¿Ok? Y cuando ustedes completen las preguntas, vamos a hacer algo de matemática, algunas raíces cuadradas, algunas integrales, no se preocupen, va a ser un simple promedio de 4 preguntas para de alguna manera tener un pequeño resultado y saber gruesamente dónde nos ubicamos. La escala es la siguiente: 0, totalmente de acuerdo; 1, de acuerdo; 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 3, en desacuerdo; y 4, totalmente en desacuerdo. ¿Ok? Esa es la escala. Las preguntas son las siguientes y vamos a tener unos minutos acá. Yo voy a ir preguntándoles y también ahí les voy a pedir que me avisen para que ustedes la completen. Primera pregunta:
Los efectos del estrés son negativos y deben evitarse. ¿Cuál es su respuesta respecto a eso? ¿Es 0? ¿Es 4? Vayan de 0 a 4, algunos de los números entre medio. Segundo, experimentar estrés agota mi salud y agota también mi vitalidad. ¿Qué respuesta ponen ustedes ahí según la escala que acabamos de explicar? Tercero, experimentar estrés facilita mi aprendizaje y mi crecimiento. ¿Dónde están ustedes? 0, 1, 4. Y por último, experimentar estrés mejora mi rendimiento y también me hace más productivo. ¿Puntaje? ¿Los tienen? ¿Sí? Perfecto. Muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ustedes tienen que sumar las 4 respuestas y dividirlas por 4. ¿Ok? Si tienen un 0 también súmenlo. No va a tener mucha relevancia, pero ahí va a estar también. Suman las 4 respuestas a las 4 preguntas y posteriormente las dividen por 4. Y van a tener un numerito que puede ser un número entero o puede ser un decimal. Y ahí van a obtener su puntaje promedio. Sí. ¿Necesitan calculadora? ¿O estamos ok? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy sencillo. Estas son 3 opciones. Primero que nada, si tu puntuación está cerca de 2 o 3, de 2.3, perdón, o superior, podría ser que ustedes estén en el área de el estrés es beneficioso. ¿Ok? Si ustedes tienen un 1 o menos, podría clasificarse como el ámbito de que el estrés es dañino y me hace daño. Si ustedes están en el ámbito intermedio de 1 a 2.3, están en un ámbito más neutro. Por lo tanto, puede ser de alguna manera más sencillo pasar quizás a una mentalidad de que el estrés es beneficioso. ¿Ok? ¿Tienen sus resultados? Déjenlos ahí para ustedes. Pero esto es una cosa interesante. Alia Cram a mí me parece fantástica porque de alguna manera simplifica algo. Acuérdense que medir, tal como estaba diciendo recién Wenceslao, es un elemento relevante para hacer que las cosas aparezcan. Entonces, si ustedes tienen una puntuación inferior a 1, mi invitación es a que me sigan escuchando, ¿ya? Si ustedes tienen una puntuación sobre 2.3, también, porque les voy a dar más razones. ¿Y quiénes están al medio? Con mucha mayor razón, porque de alguna manera van a decidir si se van a un lado o al otro, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los beneficios del estrés? Hay varios, y son increíbles desde el punto de vista de que no se ven muchas veces, pero que mucha investigación está mostrando que existen. En primer lugar, parece ser que cuando nosotros tenemos una respuesta a un estrés manejable, ojo, no a un estrés traumático, a un estrés manejable, que generalmente es el estrés de cada día, mayor o menor, nosotros tendemos a tener un mejor rendimiento fisiológico y mental para poder de alguna manera permitir mayor supervivencia. En segundo lugar, nos volvemos más alertas. Y otra cosa importante, trabajamos mejor o lo hacemos mejor. Y este es un elemento de una investigación de Kaufer que es muy interesante, que muestra que efectos de estrés manejable, no crónico, no estrés traumático, sino que el estrés que usualmente tenemos, bien manejados desde el punto de vista de pensar que es un estrés que nos ayuda, genera o estimula el crecimiento de células madre, que posteriormente forman parte de células cerebrales, entre ellas células que van al hipocampo, por lo tanto mejora nuestra cognición y nuestra memoria. ¿Son buenas noticias o no? ¿Qué creen ustedes? Porque si uno piensa que cuando me estreso me pongo leso o lesa, me voy a poner leso o lesa. Recuerden, las creencias son sumamente importantes. Cuando alguien dice, por ejemplo, oye, tengo tal edad, yo voy de vuelta, o no queda nada bueno para mí en mi vida, un poco relacionado con lo que estaba mencionando Wenceslao, no queda nada muy bueno para ti en tu vida, porque las creencias son potentes y son una especie de antiojera o lente a través del cual yo voy a ver la realidad y la voy a filtrar. Entonces, el estrés también nos permite estar atentos y solucionar situaciones de posible peligro. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esta mentalidad? A uno le queda la duda porque dice, bueno, yo tengo un 1, incluso puede ser que tenga un 0.
¿Estoy jodido? No. Hay algo maravilloso que ocurre desde el punto de vista de todos los hábitos que nosotros podemos cambiar, y también va muy unido a lo que estaba mencionando anteriormente Wenceslao. Alguien puede tener una mentalidad de gratitud, alguien puede volverse un poquito menos reactivo, alguien puede empezar a pensar que el estrés es más beneficioso, sí. ¿A través de qué mecanismos? Uno de ellos es la densidad atencional. Este es un concepto creado por Rock y Schwartz el año 2006. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente, yo donde pongo mi atención es donde de alguna manera va a seguir mi energía. ¿Dónde estoy poniendo mi atención diariamente? ¿En cosas que puedo controlar o cosas que no puedo controlar? ¿Dónde estoy poniendo mi atención diariamente? Pensando que en realidad esta situación estresante que estoy sintiendo me ayuda a hacer las cosas mejor, o en realidad me está erosionando y está de alguna manera generando un gran problema en mi corazón a nivel cardíaco, por ejemplo. Hay un elemento mágico, pero que no es tan mágico porque requiere muchísimo esfuerzo y de alguna manera disciplina, pero existe. Se llama neuroplasticidad dirigida. ¿Qué significa esto? Tengo la capacidad de cambiar mis circuitos neurales con mucho esfuerzo. Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que no había más neuronas. Si a uno se le morían las neuronas, uno está jodido, ¿ya? Y también este dicho que se dice, no se le pueden enseñar nuevos trucos a los perritos viejos, terrible para los perritos viejos. No es cierto. Hay una investigación interesantísima que se hace con cabbies, que son conductores de taxi en Londres, que tienen diferentes edades. Ellos tienen que rendir como una especie de examen que se llama the knowledge, o el conocimiento, porque las calles de Londres son una pesadilla y hay veces en las cuales ni siquiera el GPS funciona, ¿no es cierto? Y es tremendo. ¿Qué es lo que se le ocurrió a una neurocientista muy genial? Fue hacerle tomografías, en este caso resonancias magnéticas, previo y posterior a quienes habían, de alguna manera, pasado o aprobado este examen y a quienes no. ¿Y qué es lo que se observó y que de alguna manera genera una tremenda revolución? Es que las personas que pasan este test desarrollan nuevas células en el hipocampo. Su cerebro cambia y es distinto a partir del estudio y la disciplina. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema, ¿yo puedo empezar a cambiar mi forma de ver el estrés? Sí, pero requiero trabajo y estar constantemente acordándome de esto. A ver, me siento estresado. ¿Cuáles son mis primeras reacciones? Entonces, hay cosas muy importantes que uno puede hacer y yo las voy a ir mirando uno a uno para saber qué es lo que vamos a hacer nosotros respecto al estrés. En primer lugar, reconocer que uno está estresado. No hay nada peor que decir estoy estresado y me estoy estresando porque estoy estresado. ¿Les suena esto, no? ¿Ya? Porque además se producen estos circuitos de feedback positivo. Me estreso y eso me hace sentirme más estresado aún y más fuera de ¿qué? De control. Lo cual me hace sentirme cada vez más fuera de control. Si yo acepto que efectivamente estoy estresado, en primer lugar viene un elemento muy relevante que se utiliza mucho también para regulación emocional, que es el etiquetamiento o labeling. Hay estudios muy interesantes que muestran que cuando yo me pongo a etiquetar mis emociones, lo que me está pasando, tomo distancia de ellos y tienen menos impacto en mí. Salud. ¿Me sigue? Por lo tanto, yo puedo decir estoy estresado e incluso puedo empezar a pensar ¿por qué estoy estresado? Y empezar también a reconocer cuáles son mis correlatos fisiológicos y mis correlatos mentales cuando me siento estresado y aceptarlos. Cuando ustedes, por ejemplo, ven a alguien que quieren y lo ven estresado, no le dicen, no estés estresado, es terrible lo que te está pasando. Porque esa persona se pondría más estresado, ¿no? ¿Por qué uno se trata así? No deberías sentirte estresada, tú deberías tener todas las respuestas. Suena esto, ¿no? Al revés, tranquilo, estamos bien, estamos estresados. ¿Y saben por qué? Y aquí viene una sugerencia que hace Alia Cramp que a mí me pareció fantástica. Porque esto que me está pasando es algo importante para mí, por eso me estreso. No es porque soy una persona que tiene cierta debilidad, no soy una persona que está mal preparada, sino que esto es algo demasiado importante para mí. Y acá hay algo súper importante también, muy conectado a lo que mencionaba Wenceslao.
¿Cuál es el propósito que está a la base de mi sensación de estrés? Por ejemplo, yo quiero dar una muy buena presentación y estoy estresada. ¿Por qué estoy estresada? Y puedo darme varios por qué. Y uno de ellos son porque quiero entregar la mejor información posible, de la forma más útil posible, porque creo que esta información es importante para mejorar la vida de las personas. ¿Me siguen? Si yo me conecto con ese propósito, me pasan cosas distintas. ¿Por qué me estoy estresando en esta circunstancia? ¿Qué está en juego? ¿Cuál es el valor o los valores que para mí son relevantes y cuáles son mis propósitos? Si yo logro conectarme con eso, para mí va a ser mucho más fácil entender que esto es algo que le pasa a todo el mundo. Un elemento interesante que también nos pasa y tiene mucho que ver con la autoexigencia, la autoflagelación, es que cuando uno comete un error, por ejemplo, o siente que está haciendo algo fuera de lugar, es el único o la única a la que le ha pasado esto en toda la historia de la humanidad. ¿Sí o no? El hecho de estresarse nos mantiene vivos y todos nos estresamos. Hay gente que lo oculta mejor, ¿ok? Pero la idea aquí es no ocultarlo porque nos genera muchísimo gasto energético. Entonces, ¿cómo me conecto con mi valor, con mis valores y mi propósito? Y este es uno de los elementos más importantes que de alguna manera quiero dejar sobre la mesa. Mucha investigación ha mostrado que si yo reconozco que la activación autonómica, que es el nombre más científico que se le da al sentirse de alguna manera demasiado estresado, siento que me sube la presión, siento palpitaciones, algunos sienten algunos temas estomacales, me sudan las manos, siento por ejemplo que el corazón se me va a salir o no puedo tragar bien, es porque mi cuerpo se está llenando, y además mentalmente siento que estoy así como muy activado, es porque mi cuerpo se está preparando para hacerse cargo del desafío. Necesito esa energía y necesito canalizarla. Si a mí me dicen, oye, hay que hacer una presentación importante, yo digo así como, sí, ¿qué? Y yo me pongo con esa energía a hablarles acá, no tengo ninguna posibilidad de entregarles nada. Yo estoy con un nivel de activación donde además estoy diciendo, estoy entusiasmada, ¿ok? Si ustedes se fijan, el nivel de activación óptimo es fundamental para poder rendir. La energía que me da, de alguna manera, la reacción de estrés es fundamental. Y ustedes pueden decir, pero ¿de qué se trata esto? Hay un estudio muy interesante de Brooks, una persona que trabaja en Harvard, que escribe el año 2013 un paper interesantísimo que dice sentirse ansioso o sentirse entusiasmado. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella trabaja con un montón de circunstancias, con unos pobres participantes, pobrecitos, con circunstancias que son, de alguna manera, realmente estresantes. Hablar en público, cantar en karaoke y un montón de otras cosas más. Generar un poema y leer un poema. ¿Les suena esto, no? ¿Ya? Y a esas personas se les pone en una circunstancia, se les divide en 3 circunstancias. Una de ellas, primer grupo experimental. Piense antes, y hay una audiencia, por supuesto, antes de hablar, toda esta activación que usted está sintiendo, piensa y dilo que es entusiasmo. Esto te está energizando. Y uno puede decir que estupidez. Bueno, esa es la primera parte. Segundo grupo experimental. Usted está estresado, es porque es muy terrible. Trate de calmarse, respire hondo. Tercera condición, no haga nada. ¿Ok? Pero todos van a cantar en karaoke, van a declamar una poesía, van a cantar en público, van a hablar en público. ¿Qué es lo que se observó a posteriori? Las personas que habían hecho el esfuerzo consciente de decir, me siento entusiasmado, esto me está de alguna manera preparando para mi desafío, rindieron mucho mejor objetivamente según algunos jueces que estaban mirando, pero además se sintieron mejor y menos desgastados. ¿Me siguen? Entonces, la próxima vez que ustedes se sientan estresados o estresadas, puede que se acuerden de mi voz, aquí aparezca mi cabecita, y les diga, no me siento estresado, me siento de alguna manera energizado. Pero también, ¿qué hay detrás de este estrés? ¿Qué es lo que yo quiero cuidar y qué es lo que de alguna manera quiero llevar a cabo como mi propósito? Y por último, entender que uno es capaz de poder manejar el estrés. Hay un elemento muy interesante que quiero comentarles y que tiene que ver con el mejor self o mi mejor yo. Una tremenda investigación también que está haciendo Dan Cable, que les mencionaba, que está en Londres, y que, bueno, él lo menciona, pero en realidad hay un montón de otra gente que creó ese concepto, que tiene que ver con recordar
momentos de mi vida en los cuales yo he estado en circunstancias parecidas y he salido adelante. Nunca va a ser el mismo desafío, por cierto, pero recuerda una circunstancia similar donde tú saliste adelante en el pasado. ¿Qué de ti se puso en juego? Ese contacto con mi mejor self, también se ha hecho investigación, porque aquí uno también podría empezar a decir esto es como las energías, ¿no? Con respecto a la gente que cree en las energías, por supuesto. Entonces, si yo estoy hablando respecto a qué ocurre cuando yo estoy linkeándome con circunstancias anteriores donde yo lo hice fantástico, mucha investigación muestra que traer ese espacio acá me fortalece y me hace conectarme no con mis debilidades, sino que con mis fortalezas. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que ustedes se sientan estresados, recuerden a Alia Cram, recuerden a Kelly McGonigal, recuerden a Dan Cable, también se van a acordar de mí, mi cara, pero pensando que es posible cambiar mis creencias, no solamente sobre el estrés, sino que elementos fundamentales que de alguna manera pueden hacer que nuestra vida sea mejor, más productiva, más llena de propósito y de alguna manera más conectada con otros. Y para terminar, un elemento sumamente importante acá. Muchas veces el estrés, la reacción emocional del estrés, da cuenta de una necesidad de conectarme con otros, de pedirle ayuda a otros o ayudar a otras personas. Un elemento que también se ha visto mucho en investigación, en circunstancias muy extremas, donde hay algún tipo de crisis. Lo que se ha observado para personas que no desarrollan trastorno de estrés postraumático, en muchos casos son personas que se dedicaron a ayudar a otras en ese espacio. En vez de quedar así como, ¡ay, esto es terrible y no sé qué hacer!, empezaron a ayudar a otras personas, tal como lo hizo Víctor Frankl en el campo de concentración. Entonces también mi estrés puede ser una señal de que tengo que acudir a otras personas, pedir ayuda, ayudar a otros y de alguna manera estar cerca de otras personas y formar parte de una comunidad. Y por último, para cerrar, darme cuenta que esto es algo que nos une a todos como humanidad y nos ha permitido mantenernos vivos. Pero actualmente la posibilidad de ver el lado bueno del estrés es un elemento que abre muchísimas posibilidades. Y solamente para dejarles una recomendación, el libro de Kelly McGonigal, que se llama El lado bueno del estrés, puede ser un elemento importante para empezar a mirar. ¿Tenemos la posibilidad de cambiar nuestro cuerpo y nuestra fisiología a partir de las creencias? Sí. Y depende muchísimo de nuestro interés y nuestra intención, pero realmente es posible ser más felices, tomando lo que decía Wenceslao, y de alguna manera vivir con el estrés, pero como una fuerza que nos mueve y que nos energiza también. Así que muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes.